profe. Buenos días. ¿Me escuchan bien? Bueno, eh, la semana pasada yo hice envío de una guía que tiene que ver con uno de los temas más importantes que se tocan en la actualidad y Energías renovables. sí, relación a todo lo que nosotros vamos a entender de un país que lo hace desarrollado o no desarrollado, es precisamente las fuentes de energía que logra explotar y eso lo pone a consideración de ser un país desarrollado o no desarrollado. Si tiene buenas fuentes, por supuesto es un país desarrollado. Así encontramos grandes potencias en el mundo. Por ejemplo, una de ellas, Japón, Estados Unidos. Ellos explotan mucho lo que es la energía nuclear. Tienen reactores nucleares. De hecho, hace unos años ocurrió el incidente del tsunami que puso en alerta a todo el planeta por, por el hecho de las plantas nucleares que ellos tienen allá. No tenían Señor, profe, no fue el accidente de Chernobyl por la explosión no, del reactor nuclear. eso fue mucho más, lo que tú dices de Chernobyl es más adelante, más atrás, ¿ya? Eso fue que hubo una vez un tsunami. En uno de los reactores de la planta nuclear explotó y soltó isótopos radiactivos. Ese tema a Esa, mí esa es la particularmente me de gusta. esa es la de Chernobyl, exacto. Pero eso fue años más atrás, ¿ya? La que es más reciente es que hubo un temblor, se recuerda un tsunami, y el tsunami hizo colapsar las motobombas que bajaban la temperatura al reactor. Entonces, al momento de dañarse las motobombas, ya el reactor quedaba sin control de temperatura y quedaba a la intemperie de que se derritiera, subiera la temperatura y se escapara toda esa radiación de los isótopos. Esa radiación afecta a toda la naturaleza, el ADN lo modifica y sufren transmutaciones, sufren transformaciones, se desarrolla mucho el cáncer, la leucemia, bueno, todos esos malestares que son derivados de la misma radiactividad. Entonces, ahí nos damos cuenta claramente que un país es desarrollado, cuando lo escuchamos hablar en términos sociales, es entender de que ese país explota grandes cantidades de energía. Por ejemplo, fíjate acá en Colombia, lo de la represa esta de Hidroituango, la búsqueda es de obtención de energía eléctrica. Porque si esa gran planta que iba a ser creada para Colombia se iba a tomar a consideración, Colombia tendría la capacidad de vender energía eléctrica a otros países. Pero ya sabes la historia de esa planta que estuvo mal estructurada y causado bastante eh, contratiempos, no solamente a la misma, sino a toda la población. Y bueno, de todos modos, siempre es importante recordar eso, que tenemos riquezas, hay otras formas de energía, vamos a conocer muchas, hay contaminantes, hay convencionales, hay no contaminantes o energías verdes que también le dicen. De hecho, el petróleo es lo que mueve más a todo, el carbón y el gas natural son los que realmente son las energías químicas que más explotan y son las más peligrosas porque esas son las que contaminan al medio ambiente. Entonces, partimos de la idea, partimos de la idea de unos conocimientos en los cuales el estudiante comienza a construir. Ahí hay unas preguntas
esas preguntas planteadas deben ser respondidas al final. Es la guía que se les colocó. Dice que la primera es necesaria la energía para la sociedad, por supuesto. Siempre ha sido necesaria. De hecho, los motores se mueven gracias a la energía, la electricidad, y de ahí vemos la importancia del avance siempre de la ciencia. Cuando se busca una forma de energía, esa forma de energía lo que busca es eh, suplir o mejorar la calidad de vida de la humanidad. Pero el problema es que lo que es el petróleo, el carbón y el gas natural, el hombre no le ve la utilidad de que contamina el medio ambiente. Es lo negativo. Y prefiere explotarla, porque es lo más económico, es lo que más está a la intemperie y se usa. ¿Qué tipos de energía conoces? Interrelacionamos con, por ejemplo, la del sol, la energía solar. Del sol se deriva la luz también. Tenemos una energía lumínica, una radiación también, energía radiante. Eh, Tendríamos, si se mueve el aire, la destrucción que ocasiona, pues es la energía eólica, energía del viento, producido. Hay una que están tratando de ver los científicos, de darle utilidad, es la energía mareomotriz, que es producida por las mareas. Otra del calor mismo de la Tierra. Eh, la eléctrica, que es la convencional, lo que le decía, la energía nuclear. O sea, llegará un momento en que las energías contaminantes van a ser desplazadas y algún momento, dentro de tantos, de pronto miles de años, ya no habrá petróleo, no habrá carbón. Se calcula que ya comienza a escasear en 20 años el petróleo. No va a ser para siempre, son recursos que no son renovables. La misma palabra lo dice, que no se recuperan fácil, tardan millones de años. Lo que es el petróleo, el carbón y el gas natural, eso sale de la descomposición de los dinosaurios, las plantas del Jurassic, todo eso que vemos en las películas esas. Esa fauna y flora y gigante quedó sepultada, dicen los científicos, y se descompuso. Todo eso forma el petróleo. No hay una fórmula. Si me pregunta el de química, ¿hay alguna fórmula del petróleo? Eso es falso. El petróleo es la composición de todas esas materias orgánicas que existieron en el Jurásico, que quedaron atrapadas en la Tierra y se descompusieron. Por eso tornaron ese color negro. Es el color característico de la descomposición de ellos. En la tercera dice, nombra algún tipo de energía renovable y no renovable. Ahí estarían las renovables. El sol, la energía solar. El sol es una estrella que emite su radiación, su energía, y eso tarda millones de años para decir que el sol se apague. Incluso eh, la energía solar, escucharemos hablar de los paneles solares. Eh, es la energía prácticamente que utilizan los satélites en el espacio. Aprovechan esa energía porque imagínate lo tener que estar, se acabó el combustible, entonces tiene que salir un cohete de la Tierra y nuevamente cargarlo allá. Tiene que haber una forma de energía que permita evitar ese constante ir y cargar nuevamente el combustible, como si fuera un auto o un avión. Por eso entonces está la energía solar. La que había dicho también, la energía eólica, la del viento. Recordar la época de Don Quijote y esa época que usaban mucho los molinos de viento, aprovechando el viento para moler los cereales. Y como no renovable estaría el mismo petróleo, el gas natural y el carbón, como había mencionado antes.
En la cuarta pregunta dice, ¿alguno de estos tipos de energías contaminan? Por supuesto, por supuesto. En la derecha podemos ver un grupo de energías. Las que están a la izquierda son las fuentes, ¿sí? Y la utilidad, que es lo que podemos apreciar a la derecha de la primera columna, la utilidad que se le da a esa forma de energía. Quinta dice, ¿crees que estas energías afectan el cambio climático? Por supuesto. La del petróleo, la del carbón, la del gas natural, por supuesto. Eso es lo que está ocurriendo. La quema de combustible, el funcionamiento del gas, el petróleo, la quema de ellos mismos. Es más, incluiría hasta las erupciones volcánicas también. Todo eso. Si observamos en la derecha, podemos apreciar con mucho cuidado que están unidas por unas flechas. Este es un diagrama de flujo que te muestra más o menos, siguiendo la flecha, el petróleo, por ejemplo, en la primera línea. ¿Se utiliza en la industria refinada o se utiliza en la central térmica? ¿Para qué en la refinada? Bueno, para obtener derivados del petróleo. Así nace la gasolina, el gasóleo, los combustibles pesados. ¿Para qué se usa? Para los transportes. Funcionamiento de los transportes. Fíjate que hay una flecha que indica que el petróleo también es para una central térmica. Por supuesto, para la central térmica, como su nombre lo indica, es para producir calor, producir energía. Y a partir del calor se obtiene energía eléctrica. Pero eso se le llama una central termoeléctrica. Hemos escuchado la más asociada a nosotros, la central hidroeléctrica, que aprovecha las caídas de agua, pero también se puede obtener electricidad a partir del calor. Se quema el petróleo, se quema el carbón en una central térmica y eso tiene también energía. Mira que hay una flecha que va directamente a la electricidad. Y de la electricidad permite para funcionamiento también de los transportes, de la industria, la residencia o todos los servicios. Cada conector que tú ves a la izquierda con la derecha te va a dar una pista de el uso o la aplicación que tiene esa fuente. Hay una cosa que confunden siempre los que enseñan. Las formas de energía es una cosa y las fuentes de energía es de donde sale, donde se origina. Por lo menos ahí tiene que quedar claro cuáles son las fuentes de energía. El petróleo, el carbón, el gas natural, la energía de biomasa, la eólica, la hídrica, la de ondas, la solar y la geotérmica. ¿Cómo recomienda ahí? Al finalizar la guía debes responder formalmente las preguntas en esa etapa, como formar una forma de demostrar el aprendizaje logrado. Cuando ya entramos en la conceptualización, ya entramos de pronto a ver en la conceptualización el concepto propio de energía. ¿Qué es la energía? Es la capacidad que tienen los cuerpos para producir un trabajo, para de pronto producir luz, generar calor. Esas manifestaciones en común convergen a lo que llamamos energía. O sea, nada puede funcionar si no hay energía. Un auto, un dron que yo haya comprado no va a funcionar por sí solo, a menos que tenga energía solar, que tenga paneles solares y magnífico. Eso sería lo ideal. Me imagino el costo de un dron de esos sería tan elevado. Mientras que lo que le hacen recargas o simplemente baterías, que duran bastante, pero no es tampoco excepcional. Entonces, la energía es eso. Buenos días. La energía es eso, nos muestra a nosotros la capacidad con que algo puede funcionar. Lo que le da
el principio de funcionamiento de las cosas, de los motores. Un abanico no puede funcionar por sí solo, tiene que energía eléctrica. Un televisor no va a funcionar por sí solo, necesita energía eléctrica. Un celular, un tablet o iPhone necesita energía eléctrica. Ahora te vas dando cuenta de la importancia de la energía en el momento en que se te descarga el celular. Entonces dices, se descargó, necesito cargarlo. Ahí te das cuenta lo importante es que la energía para que pueda funcionar las cosas. Ese es un principio común. Entonces, el concepto que encierra la energía total de un sistema es que este se mantiene constante si no hay pérdidas. Por eso hablamos de un sistema aislado. Por tanto, en el universo, si lo vemos ahí en negrillas, en el universo no puede existir creación o desaparición de energía. Solamente hay una transferencia, que es lo que le decimos una transformación, de una forma a otra. Ese es el principio importante que tiene la energía. La energía, vamos a ver más adelante que eso es el principio más importante de la física, que es el principio de la conservación de la energía. Y como lo vemos allí, la energía es una magnitud que se puede manifestar de diferentes formas. Energía potencial, energía cinética, puede ser energía química, energía eléctrica, energía magnética, energía nuclear, energía radiante, entre otros. En el mismo mapa conceptual que más adelante encontraremos en la misma guía, nos relacionan cuáles son las principales formas de energía que se conocen a partir de las fuentes que ya vimos anteriormente. Aquí lo importante es enunciar un principio muy importante que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es lo que habíamos leído en la parte anterior, negrillas, que la energía se mantiene siempre constante si el sistema está aislado. ¿Cómo así esto de la conservación de la energía? Bueno, por ejemplo, cuando ya uno entiende cuáles son las formas de energía que están en un fenómeno, uno se da cuenta que hablar de energía aislada no es cierto. Siempre una va a estar asociada con la otra. Y para eso, para tener como que más claridad de eso, necesitamos conocer lo que son las propiedades de la energía. Entre esas propiedades, vemos que la energía se puede transferir. Ahí lo estamos viendo en el mapa conceptual de la derecha. La energía se puede almacenar, o la energía se puede transportar, o la energía se puede transformar. En un audio que yo, bueno, un video que rescato del año pasado, vamos a escuchar un poquito acerca de lo que nos tratan unas participantes de leernos respecto a esta temática de la energía. Energía, a ver, Nur Liam, la primera. Se puede transferir. Adelante. Ok, se puede transferir, es decir, puede pasar de unos cuerpos a otros. Por ejemplo, una raqueta en movimiento posee energía cinética que se transfiere a la pelota cuando la golpea, poniéndola también en movimiento. Exacto. Si yo le doy un raquetazo a una de esas, el lanzamiento llega o alcanza una distancia. Si le imprimo más fuerza, le estoy proporcionando más energía, ¿verdad? Entonces, si le proporciono más energía, más energía, más velocidad. Ajá, y su alcance horizontal sería mayor o sería menor. ¿Qué piensa? Cae más sería lejos. mayor. Exacto. O sea que caería con más fuerza. correcto. Exacto. Eso le proporciona
es lo interesante de conocer. Lo que le hemos hecho es transferir esa energía, ¿verdad? De acuerdo a la potencia que nosotros iniciemos el lanzamiento. Y ahí descubrimos el caso del béisbol y de los deportes. Muy bien, otra persona que me lea, otra propiedad, ¿se puede Yo, qué? Yo, profe. yo, Bueno, sí, yo. si quieres tú, dale. Se puede almacenar, es decir, puede acumularse o guardarse hasta ser usada. Por ejemplo, la batería del móvil almacena energía eléctrica. Imagínate, estamos en una era, estamos en la actualidad, cuando se te descarga el celular, ¿qué es lo que haces? Cargarlo. Cargarlo. O sea que la batería del celular necesita también almacenar energía para poder tener su funcionalidad. ¿Qué es lo que hace de pronto si en el lugar que vayas a salir te demoras demasiado y no tienes donde cargar? Normalmente uno compra una batería recargable, ¿verdad? Una power bank. Sí. Él la lleva de auxilio y ya la llevas preparada en caso tal de que ya sabes que va a durar mucho tiempo y sabes que en el lugar no va a haber forma de cargarlo. Muy bien, el joven que nos va a colaborar se puede transportar. Sí, sí, profe. Eh, Se puede transportar, es decir, se puede llevar de unos lugares a otros. Por ejemplo, la energía eléctrica se transporta mediante cables. Exacto. Digamos que yo quiero hacer como que una celebración con mis amigos o mis amigas. Y bueno, yo pongo el equipo de sonido, ok. Y resulta que el tomacorriente está allá al fondo porque el que está primero está dañado. Entonces dice, bueno, voy a tener que poner el equipo de sonido allá al fondo. Y resulta que es mejor la terraza porque hay más espacio y está más ambiente el lugar. ¿Qué se le ocurre a usted hacer? No, va a ponerlo allá al fondo. La idea es ponerla acá, en la Una terraza. extensión. Una Profesor, se le extensión. pone unas Sería la extensiones. respuesta más sencilla. Muy bien. Correcto. Y alguien que me ayude con la última, se puede transformar. Yo, profe, A ver, se puede transformar, es decir, puede convertirse de unos tipos en otros. Por ejemplo, la energía química del gas se transforma en energía térmica cuando se prende la llama. ajá, en la estufa de gas, ¿verdad? Nosotros tenemos el ejemplo ahí de la estufa de gas. En nuestros hogares, cuando están cocinando, nos damos cuenta que la llama se debe encender, el gas natural que es combustible, comburente, y nada más la llama es lo que prende precisamente esa, esa transformación, que realmente es una reacción química lo que ocurre ahí. Más También la... en la mechera, ¿no? Sí. Sí, exacto, muy bien. La de los Mira lo que fósforos también pasó no en sería, profe. accidentes que pasó hace 2, 3. ¿Cómo? Ahí tenemos entonces una explicación que hicieron las estudiantes del año pasado, que vieron muy fácil la manera de ver este tema de la energía. Compartiendo acá, visualizamos un esquema que es la siguiente página que aparece en la guía, en donde se visualizan las fuentes y las diferentes formas de energía y que nos invita a nosotros a conocer realmente que se pueden clasificar esas fuentes teniendo en cuenta a que sean o no renovables. Renovables quiere decir que se recuperen fácilmente o no se recuperen fácilmente. Una segunda forma, según la incidencia que tenga en la economía del país. Ahí está lo que yo les decía, la cuña. Si el país tiene bastantes formas de explotar energía, tendrá recursos renovables o no renovables, pero que producen energía y que esa energía le saca utilidad a todo ese país. Y eso lo convierte en país desarrollado
o en un país subdesarrollado o en vía de desarrollo. Va a depender. Profe, ahora hablando de las energías no renovables, aparte de no renovables, la energía nuclear es peligrosa también. Eso. Digo yo que será la más peligrosa que hay. Sí, porque no hay manera de controlarla, de contenerla, ¿ya? De una manera Porque efectiva. es inestable, es contaminante Ujú. y no hay manera de contrarrestar el daño que hace. Mire usted, por ejemplo, que el ejemplo que le puse de Chernobyl, para poder Ajá. más o menos contrarrestar la radiación, tuvieron que construirle un sarcófago. Y eso, tienen que pasar como 100 años para que Chernobyl como tal vuelva a ser habitable, más o menos. Sí, sí. Bueno, tienes una idea, está bien, pero te digo la realidad de cuánto duraría la radiación. Dura millones de años. Para Sí, darte porque, nada más. porque no, fueron en grandes cantidades la radiación que se regó en ese espacio. Ajá, y entonces observa si ese accidente, mira lo que a veces la ignorancia de las personas, por eso uno viene y aprende en los estudios. Mira el accidente que pasó de pronto en Japón, las bombas atómicas, ¿recuerdas? Eso En no fue un accidente, profe, eso fue a propósito. Hiroshima Nagasaki. y Nagasaki, ¿verdad? Imagínate, te estoy diciendo que las radiaciones duran millones de años en desaparecer y apenas de 1944 para acá, ¿cuánto tiempo ha pasado? Todavía no. Entonces, no No, es aún no ha nada durado. raro, no es nada raro que todavía estén pasando mutaciones o aparezcan fenómenos, ¿ya me entiendes? Profe, no nos vayamos tan lejos. La explosión que ocurrió hace poco en uno de estos países árabes, en una planta Sí, también, una vaina es, esta, en Beirut. ajá. Entonces, ahí te das cuenta claramente. eh, por ejemplo, las empresas de un país no van a decir, eso está contaminado y eso ya está más fácil decir, para no perder económicamente lo que tienen producido, es más fácil decir, no, se descontaminó, eso es Ya falso. contenimos el problema, tenemos contenido el problema. ¿Sí? Entonces, eso es falso, siempre las radiaciones. Incluso hay un youtuber por ahí que hizo una grabación. ¿Será que allá en Chernobyl será seguro caminar y visitar esos lugares? Mira que todo está abandonado. Solo, Sí, eso está abandonado y hay mucha gente que cree que todavía se puede vivir común y corriente con esa contaminación radiactiva que hay por allá. yo hace poco estuve leyendo una noticia sobre eso, que los peces de la zona no se pueden comer. Ujú, correcto, eso es. Eso, y los vegetales menos todavía. Y No, mira que tampoco. de allá, Nada de lo que es orgánico por ahí se puede comer. y mira que Japón es una potencia que comercializa comida del mar. Y mira, nadie sabe la verdad de fondo. Profe, y otra cosa curiosa sobre Chernobyl, que hay gente, o sea, que vive ahí, de la gente de Ucrania que vive, o sea, cerca de la planta nuclear, pero la ciudad que más se afectó, el pueblo, fue Pripyat, que es donde está la planta. Sí, sí. Eso sí lo escuché yo porque en el otro colegio donde estoy laborando, nosotros conseguimos una persona que sobrevivió, una señora, ya tiene 65 años, que sobrevivió al desastre ya. Y bueno, más o menos estuve dando características, toda la situación que vivió, pero fue milagroso como ella alcanzó a sobrevivir todas esas radiaciones y en la actualidad no tiene ningún problema, ninguna complicación en la salud. La clave de todo, decía ella en su conferencia, es que eh, usaban búnkers. ¿Sabes qué es lo que son búnkers, verdad? Los búnkers, Sí, que pero no son cualquier los, búnker, profe. El búnker, o sea, ajá, un búnker reforzado con, ¿cómo que se llama ese material? plomo, Que hay un material que plomo, frena el plomo. con plomo, que es el que frena más o menos la radiación. Es, entonces, y no van a hacer cualquier bobadita de espesor de la pared metálica. Eso es grandes grosores, eso no es cualquier pared delgada me pongo un chaleco de plomo y ya listo, estoy protegido. Nada, nada, eso atraviesa. Date cuenta por un ejemplo práctico. Cuando tú te has sacado radiografías, ¿sí? Ujú. Bueno, esa es radiación, pero esa radiación en menor escala.
por los rayos X. Pero Incluso el generalmente, horno de microondas también es radiación, solo que también es en menor escala. ajá, y los lugares donde tienen ese tipo de artefactos, de tecnologías, de rayos X, las paredes siempre les ponen una placa de cobre, perdón, de plomo, la recubren internamente. Y el personaje, la persona que te va a sacar la radiografía, generalmente te dice, quédate quieto, ahí se va a la otra lado de la habitación y mira a través de una ventanita y ahí emite la radiación, el rayos X. Entonces, la cuestión de la radioactividad es totalmente agresiva. Tiene su punto positivo, tiene su punto negativo, porque a veces las personas que tienen avanzada la leucemia o el cáncer le aplican una radioterapia, recuerda. Ahí es donde, pero tiene un inconveniente, la radioterapia mata células buenas y células malas, de igual manera. Y seguidamente le tienen que O hacer. sea, digo yo que la radioactividad tiene más cosas malas que buenas. Ujú. Tiene sus pros y sus contras. De hecho, la misma, no sé si escuchaste Madame Curie alguna vez. Los esposos Sí, Curie fueron los sí. que descubrieron eso, la La radioactividad. radioactividad. Y ella murió de eso. Ella murió de eso, porque ella probaba. Profe, yo vi una noticia hace poco que el libro de Madame Curie está tan contaminado de radiación que no lo pueden tocar. Ah, imagínate, imagínate. No nos Entonces, vayamos tan lejos, profe, el que descubrió la energía nuclear, el Albert Einstein, creo que fue él, ¿no? no, él dio las bases de que de pronto las radiaciones se podían aplicar a esas radiaciones, sino que fue los alemanes que tomaron la idea de Albert Einstein que la energía la masa se podía convertir en energía. Se tenían una masa de isótopo y que ese isótopo era inestable y que iba aumentando la radiación a medida que avanzaba el tiempo. Entonces los alemanes se Pues lo pusieron a utilizaron ahí. pensar, caramba, lo que ya Einstein había predicho con la transformación de la masa en energía, se la podríamos aplicar a la radioactividad, podríamos tener una bomba muy interesante y que ya tú sabes que si es Profe, es muy como interesante y tener poderosa, como podría en el caso apoderarse del mundo. ¿Cómo? como la Unión Soviética. Usted no sabe, no sé si usted está visto esa noticia, que la Unión De, Soviética en el tiempo de la Guerra Fría creó una bomba con 100 megatones de potencia. Ujú. No sé si usted la ha escuchado y que la bomba Axar, no sé si usted escuchó. No la escuché, pero más o menos Esa historia, esas son ideologías, ¿cierto? Que siempre cada país esa tiene bomba algo para fue, asustar. Dime. la utilizaron como presión para firmar el Tratado de Paz con los Estados Unidos. Mírate lo de Corea del Norte con la época de ¿Cuál? Donald Trump, ¿verdad? Ajá. ¿Recuerdas esa nota? La misma historia. ¿Por qué se le puso suavecito Donald Trump al viejo este coreano, al presidente? Porque sabe que si se pone de mal humor, este le tira la bomba. Aunque ¿Ya? yo no creo que Estados Unidos se vaya a dejar de bombardear nuclearmente. Aunque como No, el Tratado de Versalles aún así no deja utilizar bombas nucleares, pero uno nunca sabe. sí, y naturalmente esas potencias que quieren apoderarse del mundo, ellas meten es el terror. Parece que viene el terrorismo ya, de ahí. Las ideologías son malas. Pues sí. Eh, entonces, mira, el tema que encierra energía y eso, cuando esa nación mostró que tenía el poder, entonces el país se considera ya desarrollado. ¿Sí lo ves? En ese Sí. sentido, de desarrollado. Aunque Por si ejemplo, hablamos aunque hablemos de potencia, profe, uno nunca sabe lo que tiene Estados Unidos. ajá, y hay una cosa curiosa en la historia. Este Tesla, no sé si lo escuchaste. Robert Tesla, Tesla. ¿sí? Nicolás Tesla. Nicolás Tesla es la vaina. Ajá. Entonces, Nicolás Tesla ese fue un brillante. Él fue el que inventó esto de las comunicaciones, la eléctrica sobre todo, las microondas. Él, gracias a él, las ideologías de él dieron pie para lo que es el Wi-Fi. En una época cuando él se proponía de pronto que la energía fuera gratis en toda la humanidad, imagínate. Y tú sabes que si
hay personas que están nada más interesadas en el dinero, no les conviene eso, ¿verdad? Pues En sí. la época, en esa época estaba Thomas Alva Edison, no sé si lo recuerdas, el inventor de la bombilla Sí. eléctrica. Está también Marconi. Marconi fue el que inventó lo del telegrama. Y hay una historia oscura en él. Es el Marconi, cuando inventó esto de los clave Morse, realmente ese invento no fue de él, sino fue de Nicolás Tesla, ¿ya? Se Sino robó la que idea. eh, se robó las ideas. Profe, incluso en esa misma época apareció el primer millonario por petróleo, que fue uno que es el fundador de la familia Rockefeller. Ujú. Y es que ahí uno está rozando el hecho de que entre ellos mismos interactuaban, sino que Nicolás Tesla Poder que vendía las había, el poder patentes adquisitivo no dejaba avanzar. y hasta a los capos. Thomas Alva Edison fue un capo. Él buscaba era siempre monopolizar todo lo que había para matar, desaparecer y apoderarse de todo. Así le hicieron No, y es que también no se vaya tan lejos. Ahora mismo, hoy en día, ¿quiénes son los grandes producidores o productores de energía? Casi Ujú, siempre son las familias millonarias de Estados Unidos, casi siempre. ujú, correcto, exacto. Y creo que ahí hay algo que relacionan con el pasado, uno de los familiares de Donald Trump, con esto de los proyectos de Tesla, ¿sí? Ahí en Tesla hay muchos misterios. Creen que de pronto él se comunicaba con los extraterrestres. Mira cómo ya se torna un poco más como que extraña la historia en cuanto a la vida de... Ojalá tuvieras la oportunidad de ver algo de la historia de la vida de Nicolás Tesla. Fue un hombre que nada más duraba 22 horas, no, para hacerlo más fácil, duraba 2 horas nada más despierto. Perdón, 22 horas despierto y 2 horas era lo que dormía en el día, porque precisamente esas 2 horas que dormía, él se imaginaba un instrumento, un aparato que fuera inventado que lograra ciertas características y en el sueño lo construía, los planos, lo edificaba. Ya cuando despertaba, él lo construía en la realidad y se le cumplía. Entonces, si tú encuentras mucho de la historia, él le vas a encontrar, es el Es que yo inventor que siempre he tiene dicho algo, más en profe, la que historia. ¿Cómo? los genios de la historia, en la vida de ellos, tienen algo raro, no en el campo en lo que son genios, sino algo Ujú, aparte. Tienen algo en lo ujú. que los hace raro. Y bueno, porque el dato curioso, él le dicen el hijo de la luz. Ah, Él porque nació supuestamente cuando nació, salió un rayo con el momento en que nació, pero no un rayo. una tormenta eléctrica grande que había en la Sí. época. Bueno, para que te des cuenta, entonces, uno de los que dio la idea del Wi-Fi que manejamos hoy en día es Tesla. Y a Tesla los más pudientes trataron siempre de robarle y le robaron muchas ideas para quedar él completamente en la ruina porque nunca el dinero lo soportaba. Eso es lo que le pasó también a Galilei en la época aquella. Todos estos científicos tienen su historia buena y sus lados Oscuro. oscuros, claro. Bien, a nadie, y eso es lo que uno se pone a pensar a veces, hombre, cuando se conoce la realidad de algo, entonces la otra persona trata que no le conviene porque tiene la empresa de eso, no le conviene y lo calla. Y ahí es la parte inmoral que se ve en la vida. Mira, ya tenemos cerca lo de la vacuna y ahora cuántas empresas nos salen que no sé. Y fíjate que nadie se ha puesto a hacer un experimento, que es lo que es normal. Los ratones de laboratorio, los conejillos de India, probar la vacuna primero, sino que directamente la están probando con nosotros.
sin saber qué nos puede ocasionar esa vacuna. ¿Sí? Entonces, eso es lo que mira uno en la ciencia. Eso es lo que mira uno cuando ya empieza a desarrollar el pensamiento crítico, que esto ya en los grados de ustedes es lo que deben aprovechar. Entonces, fíjate, en la energía podemos ver, si ven el mapa conceptual ahí, ¿verdad? Sí, bro. En la energía se deriva una línea hacia la izquierda, que es la definición. La definición dice que es la capacidad de un cuerpo o sustancia para realizar un trabajo o una actividad. Así funciona un carrito de control remoto, un carrito de batería o un celular. Necesita una capacidad para poder funcionar. ¿Qué más podemos de pronto apreciar ahí en ese cuadrito? Unas fuentes. Para tomar las fuentes hay que tener en cuenta unos criterios. El primer criterio es cómo se usan. Dentro de lo que se usa tenemos dos posibilidades. Las que son inagotables, que son las energías renovables, y las que son agotables, se acaban más rápido, son las llamadas no renovables. ¿De cuáles tenemos inagotables? Ahí podemos enseguida darnos cuenta. La energía solar, ajá, la hidráulica. La hidráulica tiene que ver con las caídas de agua, ¿verdad? Esa es la que nos proporciona a nosotros. La fuente esta de Hidroituango, la idea que tiene Colombia era vender energía eléctrica obtenida, pero se les fue, como decir ahí, la oportunidad. Vamos a ver si en estos años posteriores van a tratar de salvar todo eso. Y mira que todos esos gastos son multimillonarios. ¿De dónde salieron? De nosotros. De los impuestos, de todo lo que el gobierno los invierte y de fondo la corrupción que también debe haber ahí. La mareomotriz, el movimiento de las mareas. Y de pronto esa que escuchas ahí abajo, que es la que está amarilla, biomasa, esa biomasa es la energía del resultado de descomposición orgánica. Por ejemplo, en las fincas, que a veces no llega fácilmente la luz, cogen el popó, las materias fecales de los animales, el cerdo, la vaca. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Que esos procesos los llevan. Le colocan unas bacterias que comienzan a producir el metano, y ese es el mismo gas natural, metano, como si saliera del petróleo directamente. Y la llevan a unos conductos y así a las estufas eléctricas, perdón, a las estufas de gas, y ahí funcionan normalmente. Entonces, ahí tenemos cuáles son las inagotables. Y las agotables, por ejemplo, el carbón, Gas natural. ajá, el petróleo, y mira la última que estamos hablando, que es la nuclear. Por supuesto que es agotable porque ella no es que va a durar 5, 15 o como estábamos diciendo, poquitos años. Ellos duran millones de años, pero los efectos son devastadores. Profe, otra cosa que también sería peligrosa sería lo que están haciendo últimamente para poder obtener el gas natural, que es el fracking y el cracking. Sí, sí. Eso, en estudios recientes, eso han demostrado. Sí, Es lo he peligroso. escuchado, peligroso. Es muy fraccionado. Es hacerlo fracking, es fracturar las moléculas que tiene los compuestos del petróleo y obtener una manera más fácil combustible. Ahora, se origina el fracking, eso puede generar consecuencias también, porque altera de El alguna agua también manera, se puede contaminar ahí. contaminar, porque todo lo que sacamos ahí del petróleo es contaminante. Sacamos el combustible de los carros y prenden el carro y eso. ¿Quién no se ahoga con el monóxido de carbono que produce? Se muere, ¿verdad? Y la persona termina durmiéndose y cuando la dejas dormir, si no la pones viva, hablarle,
no sé, darle en los cachetes, despierta, despierta. Si se te duerme la persona con monóxido de carbono, se muere. Ustedes le dicen que la enfermedad del sueño, le dicen así normal, entre comillas. Silencioso. Ajá. El segundo criterio tenemos la forma de ver la energía en lo económico, ¿verdad? Platica. Y lo platica para el gobierno. Y tenemos las convencionales. Va siguiendo. Son las que ayudan al desarrollo económico. Y si sigues la flechita verde arriba, a la mano izquierda, te das cuenta que son cuáles. El carbón, el petróleo, el gas natural y la energía nuclear, que tienen el problema de ser contaminantes. Entonces, usted dirá, profe, pero si sabemos que es contaminante, ¿por qué las usa el gobierno? Porque se le sale más barato y simplemente consigue más plata que utilizando las naturales. Exacto. Ahí le debemos la razón. Pero entonces, si existe el organismo que controla a nivel mundial el medio ambiente, porque los organismos, si se dan cuenta que lo está haciendo un país legalmente, porque está legalmente, ¿cierto? ¿Por qué no lo frena? Porque resulta que esos organismos pagan por contaminar. Así de sencilla la respuesta. Pagan por contaminar. Así como se escucha de manera corrupta, eso es lo que es realmente. O sea, si una industria contamina y no está legalizada la contaminación, mira lo que uno comienza a descubrir. Si tú legalizas la contaminación, no tienes problema. Puedes seguir explotando, pero tienes que seguir pagando. Ahora, esas son las que logran el desarrollo económico. Si frenamos esa, se acaba el desarrollo económico. Comienza a empobrecer el país. Y si hay pobreza en los países, imagínate. Entonces, no le conviene a un país erradicar esas energías convencionales por el momento. En Japón, te puedes dar cuenta, en Japón, en Japón, por ejemplo, todo es nuclear allá. Tienen energía eléctrica. Todo es nuclear allá, porque es una isla y una isla no tiene caídas de agua como para central hidroeléctrica. Petróleo no tiene. Entonces, la única energía que ellos se sostienen es la nuclear. Y tendremos como que dentro del desarrollo económico, como ya se dieron cuenta de que el mundo está dándose cuenta que se está destruyendo por contaminación, entonces los organismos crean las energías no convencionales, o sea, originan nuevas fuentes de energía para que cuando se acaben las convencionales, quedan estas nuevas. ¿Cuáles son? La solar, la mareomotriz, la biomasa, la geotérmica, la fotovoltaica, la eólica. ¿Cuál de esas no conoce? A ver. La penúltima que usted dijo. La eólica es la del viento. No, la eólica sí, yo digo es la foto. La fotovoltaica, recuerda las celdas fotoeléctricas, las celdas, los paneles solares, ya. Ok. Los paneles solares. Por ejemplo, Australia es un país que no tiene ni montañas ni forma nuclear para explotar. Entonces, tampoco se puede poner una torre eléctrica. Sabes que Australia está en una isla y pasar una torre eléctrica por el mar, eso como que es imposible. Entonces, en esos lugares que son muy apartados, ahí sí funciona la energía solar. Y por eso se hacen paneles solares. En Alemania ya se está utilizando la energía solar. Eso, porque ya han tomado conciencia de que estamos contaminando el medio ambiente. Y son países, para que vean, respetables, porque ellos respetan mucho la naturaleza. Entonces están cambiando las formas. El 51% de la energía de Alemania ahora mismo es solar. Eso está bien. Excelente la información. Eso está bien. Eso es lo importante que uno se va dando cuenta que el cambio. Y si te das cuenta, ya son países que se están preparando porque el petróleo no va a durar mucho. Pues sí. ¿Qué están esperando los países que no están desarrollados? Están esperando que ya se acabe el petróleo para entonces decir, se acabó la energía, ahora cómo vamos a hacer.
Y los países que ya la tienen dicen, esperemos que se les acabe la energía y ya como nosotros hemos desarrollado, te vendemos. Así de sencillo. Y cuando te lo van a vender, te lo venden más caro. ¿Sí o no? Pues sí, Ni ese es el negocio. ni un país, ni un país te va a vender y no va a ganar. Tiene que ganar. Y bien, eso es en cuanto al económico y en cuanto a la fuente que se origina, pueden ser fuentes secundarias o fuentes primarias. Ahí entendemos que las fuentes primarias son son las energías que vienen de la misma naturaleza. Y mira que punteado el bucle apunta nuevamente el carbón, el petróleo, el gas natural y la energía nuclear. Esas son las fuentes primarias de energía. Y las secundarias son las que son útiles, las que podemos sacar de la naturaleza. Por ejemplo, la electricidad y los combustibles. Ese es el principio que concentra todas las fuentes de energía. Eso es lo que básicamente encontramos en él. Y en la energía en sí, las podemos encontrar de diferentes formas. Fíjate allí, tenemos energía que lumínica, vamos a leerla de arriba en el sentido de contraer la manecilla del reloj. Lumínica, radiante, Calorífica, calorífica, ¿qué más? interna, Sonora, mecánica, metabólica, magnética, química, eléctrica, nuclear atómica. y relativista. Y mira, ¿será que tú encontrabas alguna vez, siempre escuchabas hablar de energía, pero ahora hay que ser más claro cuando yo hablo de energía, ¿verdad? Pues sí, Saber que porque la otra hay persona, varios tipos. entonces la persona dice, no, eso es energía, pero mira, tremendo mapa conceptual, pero tiene que decirme, oye, tiene que decirme a qué energía te refieres, porque eso es algo muy general. Y mira, dentro de unas de ellas, ahí observas hasta unas divisiones adicionales. Por ejemplo, la mecánica integra aquí la energía cinética, la energía potencial gravitacional y la energía potencial elástica. Si tú eres o quieres estudiar ingeniería mecánica, eso es lo que tienes que dominar de la física, esas tres formas. Fíjate en la calorífica, sale lo que es el calor. Fíjate en lo que es la energía interna de un sistema. Está la energía térmica. Se va a desconectar, nos volvemos a conectar nuevamente, que en cualquier momento se... Ahora, de esas mismas formas de energía, vamos a ver que esas sufren transformaciones. Esas transformaciones, vamos leyendo ahí, hacia la izquierda, se enuncia, ¿qué dice allí? La energía no se crea ni se Y se destruye, destruye, solo se transforma. solo eso. Eso es lo que se llama, y lo vemos arriba, el principio